Buen día para el que esté viendo este video. Quiero referirme a las rentas de trabajo, teniendo en cuenta la declaración de renta del año grabable 2018. Esta es la lámina donde vamos a ingresar toda la información. Es prácticamente casi la misma información que se encuentra establecida dentro del formulario 220. Pero vamos a hacer un llamado a los trabajadores independientes. Esta lámina puede ser utilizada por los trabajadores independientes si cumplen con una condición, teniendo en cuenta de trabajador independiente aquella persona natural que no tiene un contrato de trabajo con la empresa, que no tiene una vinculación laboral y que para ejemplarizar en caso de los honorarios, hablando de una prestación de servicios de un profesional que ejerce o que presta su servicio de manera independiente y que los honorarios que le cancelan obedecen a ejercicio de su profesión, pero que a la vez durante el año gravable no contrató a 2 o más trabajadores por un término igual o mayor a 90 días continuos y discontinuos. Si cumplimos o si esa persona cumple con ese requisito, muy seguramente va a estar registrando todos sus honorarios, todos sus ingresos percibidos en esta cédula de rentas de trabajo. En caso contrario, se va a ver obligado a incluirlos dentro de la cédula de rentas no laborales. Entonces, concluyamos. Yo como trabajador independiente percibí un ingreso durante el año gravable 2018 y para efectos de la declaración de renta yo tengo que saber dónde voy a incorporar estos saldos, si en la cédula de rentas de trabajo o en la cédula de rentas no laborales. ¿De qué depende esto? De que yo no haya contratado a 2 o más personas por un término igual o mayor a 90 días. Si soy un trabajador independiente que no contrate a nadie, pues muy seguramente va a quedar dentro de las rentas de trabajo y va a reportar toda la información. Pero para empezar a reportar toda la información, inicialmente lo que va a hacer es ingresar a la hoja de datos básicos y decir que es un trabajador independiente. Pero ¿cuál será la diferencia de seleccionar trabajador independiente o no? Bueno, dentro de esta lámina podemos encontrar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, hablando de los aportes que tengo que realizar yo como trabajador independiente a una administradora de riesgos laborales. Como se ha explicado anteriormente en otro video, cuando yo inicio un trabajo como independiente, yo me encuentro obligado a hacer un aporte a riesgos laborales. Tema que es muy independiente cuando yo me encuentro vinculado con contrato de trabajo. Quien cancela, quien paga al administrador de riesgos laborales es la empresa. En este caso, como trabajador independiente, lo debo pagar yo. Razón por la cual debo utilizar esas casillas para poder registrar esos aportes que yo he realizado. Igualmente, y es una novedad dentro del formulario 210 para este año gravable 2018, esta casilla que vamos a incluir: los costos y gastos procedentes del trabajador independiente. Pero ojo, solo si es trabajador independiente. Si usted no es trabajador independiente, si usted está liquidando la declaración de renta con esta plantilla, ingresa un saldo en esta casilla pensando que se va a poder tomar algún valor como costo-gasto siendo un trabajador con vínculo laboral,
no se va a poder tomar ninguna información acá. Y por eso, pues pensando en que y evitar de pronto un error en el diligenciamiento de esta lámina, pues entonces se pensó en que si usted ingresa en esta casilla, vamos a determinar acá que no es un trabajador independiente y de que va a ingresar un saldo en esta, pensando que podría tomárselo. No le va a permitir en razón a que no es un trabajador independiente. Ingresemos cualquier saldo acá para establecer si me permite tomarme un saldo. No me permite tomarme ningún saldo, solamente si soy trabajador independiente. Observemos acá entonces en datos básicos, seleccionamos si soy trabajador independiente y miramos si me voy a tomar un saldo acá. Cuando soy trabajador independiente, sí me permite tomar costos y gastos procedentes del trabajador independiente. ¿Qué quiere decir costos y gastos procedentes? Que los costos y gastos que yo voy a relacionar o que voy a reportar dentro de esta casilla son costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad que estoy desarrollando como trabajador independiente, obviamente. Ahora, si yo no soy un soy un trabajador independiente, pero no cumplo con el requisito y si durante el año gravable contraté a 2 o más trabajadores por un término mayor a 90 días, sean continuos o discontinuos, es decir, contraté en febrero una persona, 30 días, en mayo, en agosto, en octubre, pero durante todo el año la acumulación de todos esos días supera los 90 días, no podemos incluir información dentro de esta cédula de rentas de trabajo, sino dentro de la cédula de rentas no laborales. Bien, eso como para explicar cuándo debo reportar la información, si en el momento en que yo me encuentro dentro de la categoría de trabajador independiente. Como se había dicho en principio, en el momento en que voy a empezar a diligenciar esta información, yo debo tener a la mano mi formulario 220 si soy un trabajador con vínculo laboral. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la obligación de entregarme a mí un certificado de ingresos y retenciones. Y con eso es que yo voy a empezar a llenar todas estas casillas que corresponden. En el caso de las prestaciones sociales, muchas veces personas dicen, bueno, prestaciones sociales, cesantías, de una vez dicen cesantías, pero en este caso especial, esas prestaciones sociales, lo que va en esta casilla, no va a ser las cesantías, van a ser los saldos diferentes a las cesantías, como cuáles, prestaciones diferentes a las cesantías, como puede ser la prima de vacaciones, la prima de servicios, etc. Para un caso más concreto, y las personas que no tengan como una amplia información sobre el tema, pueden ampliarla dando lectura a las instrucciones del formulario 210. Explica en cada casilla qué información va a ir reportada. Si hablamos de las cesantías, teniendo en cuenta que es el año gravable 2018, y si son las cesantías consignadas al fondo, son porque significa que son las cesantías que corresponden al año gravable 2017 y que el empleador, que la empresa las depositó, las consignó en el fondo de cesantías, cumpliendo con la ley. O si durante el año 2018 yo hice una solicitud de anticipo de cesantías y el empleador, la empresa me las pagó, pues voy a incluirlas también acá, de manera de dar claridad a estos temas. Entonces aquí incluimos los salarios que figuran en el certificado de ingresos y retenciones, el formulario 220. Ingresos no constitutivos de renta.
Cuando estábamos hablando entonces de trabajadores independientes, siendo trabajador independiente, incluyo lo que yo pagué a la ARL. Y repito, si soy un trabajador con vínculo laboral, aquí no voy a ingresar nada. Bien, en cuanto a los apoyos económicos para financiar programas educativos, la norma, el decreto 2250 del año 2017, dice que inicialmente, ¿qué dice? Que esos apoyos económicos para financiar programas educativos, yo voy a incluirlos dentro de la lámina de rentas no laborales. Pero, aquí hay una excepción. Si estos apoyos económicos yo los estoy recibiendo y estos apoyos tienen una relación con mi trabajo, entonces los voy a incluir dentro de esta lámina, en esta casilla. En cuanto a las deducciones, pues como todos los años, los dependientes económicos, la salud prepagada, los intereses por créditos de vivienda, si tengo intereses, si pagué durante el año 2018 intereses por créditos de vivienda. Si yo como trabajador independiente realizo aportes voluntarios a fondos de cesantías como trabajador independiente, me los puedo tomar como deducciones. Pero ojo con algo muy importante. Cuando soy trabajador con vínculo laboral, las cesantías no van incluidas como deducciones, sino como renta exenta. Si soy trabajador independiente y realizo aportes voluntarios a fondos de cesantías, esas cesantías las voy a tratar como deducciones. Entonces tienen una connotación muy diferente. Llegamos a las rentas exentas, y en las rentas exentas observamos dos viñetas en la parte izquierda. Esas dos viñetas indican de que esa casilla tiene una selección. Entonces yo puedo seleccionar la opción que corresponda. Yo puedo ser o un militar, donde voy a incluir el exceso de salario básico. ¿Y cómo hago para saber cuál es ese exceso de salario básico? Pues dentro del formulario 220 que le debe presentar la empresa, debe incluir ahí cuál es ese salario o exceso de salario básico y las otras opciones que correspondan. Las vamos a incluir allí. Como renta exenta, pues esto ya queda automático en cuanto a determinar qué parte de esas cesantías que están relacionadas aquí en el ingreso, qué parte de estas cesantías que van a estar incluidas acá, me puedo tomar como rentas exentas. Pero ¿cómo así? Si se supone que las rentas exentas tienen ese calificativo de rentas exentas. Esta plantilla te hace un cálculo automático y determina si en efecto las cesantías que fueron registradas dentro de la primera sección de ingresos, yo realmente me las puedo tomar como rentas exentas. Bueno, ¿y de qué depende esto? Depende del control que me hace la tabla del límite de cesantías exentas, de las que hace referencia el artículo 206, numeral cuarto. Y por ello es muy importante que cuando yo inicio con el registro de la información, yo incluya dentro de esta casilla cuál fue el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses, porque con base en ello yo voy a poder determinar mediante esta tabla, podremos acá 2018, mediante esta tabla voy a poder determinar la cantidad que me puedo tomar realmente como exenta
o una proporción nomás. Vamos acá. Otro tema que es muy importante que tengamos en cuenta es en el control de las deducciones y las rentas exentas. Antes de la ley 1819, yo me podía tomar las que eran rentas exentas, yo me podía tomar el 100% de las rentas exentas. Ahorita no, solamente hasta el año grabable 2018, sin irnos a mirar el contenido de la ley 1943 del 2018. Y vamos a tener en cuenta un porcentaje de la renta líquida. En cuanto a las rentas de trabajo, vamos a tomar la renta líquida, le vamos a aplicar el 40%, y luego es donde voy a poderme tomar solamente una proporción como rentas exentas y deducciones. Por ello, aquí hay dos celdas que me controlan si yo puedo tomarme todas esas rentas exentas y todas las deducciones, me las puedo tomar dentro de la cédula, dentro de esta cédula, y me permitan disminuir, aminorar ese ingreso y poder determinar una renta líquida cedular bien bajita. Por último, y para no ser más extenso este video, quiero hacer una referencia al contenido del artículo 332 del Estatuto Tributario. Resaltémoslo acá. Y dice el artículo 332: solo podrán restarse beneficios tributarios en las cédulas que se tengan ingresos y no se podrán imputarles más de una cédula una misma renta exenta de deducción. Tal es el caso de algunos conceptos dentro de las deducciones, como son los intereses por créditos de vivienda, el 50% del gravamen de movimientos financieros y la aporte voluntario al Fondo de Santidad de Independientes, que bien puedo estarlos contemplando dentro de la cédula de rentas de trabajo siempre y cuando tenga ingresos, dentro de la cédula de rentas de capital siempre y cuando tenga ingresos en esa cédula, aquí lo observamos, y dentro de la cédula de rentas no laborales siempre y cuando tenga ingresos para poderlos descontar, deducir. Pero de manera simultánea yo no puedo incorporarlos en las tres cédulas. Tal es el caso de que si yo tengo intereses pagados en créditos de vivienda en el año grabable 2018 y los ingreso a la vez en varias cédulas, esta plantilla no me va a permitir ingresarlos, sino solamente en una cédula. Yo puedo ingresar aquí cualquier saldo, inicialmente me va a permitir ingresarlo, pero si yo llegase a tener también ingresos, además de las rentas de trabajo, en rentas de capital, es decir, de pronto tener ingresos por arrendamientos o tener otras clases de rentas que deberían ir incluidas en las rentas no laborales, y decido incluir un saldo en créditos de vivienda en esta, coloquémosle que ya te aparece un ingreso. En las deducciones en créditos de vivienda, si pretendo incluir un saldo, pues ya me va a aparecer un mensaje de error diciéndome que no puedo ingresar esa información y no lo va a permitir. Es una manera de evitar que el contribuyente o la persona que esté ingresando información en esta lámina por error no vaya a incurrir de pronto en lo que establece el artículo 332. Yo creo que los que vean este video, si van a tener preguntas, pues pueden hacerlas por el canal. Buen día.